Buenas Ay, noches para todos, bienvenidos y feliz sábado, bienvenidos a una nueva edición más de esta repaso de la lección que estamos haciendo sábado tras sábado, bueno, comienzo de sábado. Bienvenidos al canal de Tiempo de Reunión, mi nombre es Leandro y hoy voy a estar acompañado de mi hermano Martín. ¿Cómo andas, Martín? Feliz sábado. muchas gracias, Leandro. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Muy feliz Martín. sábado. Y bueno, Otra un vez, gusto tenemos la otra vez, oportunidad, ¿no? otra vez para compartir este momento tan lindo, tan reverente, tan solemne en estas primeras horas de sábado. Amén, amén. Y bueno, en este sentido también queremos saludar a cada uno de los que se va conectando, de los que nos va escribiendo en el chat y va deseando sus saludos en este sábado. Ya nos encontramos en el último sábado Mm, antes de la fiesta, Martín. Qué privilegio. Ya el próximo nos estamos ahí abrazando y bueno, reci- compartiendo momentos juntos una semana. Por lo mm, menos nosotros, ahí con todos los hermanos, una semana en la que vamos a poder disfrutar día y noche de algún estudio de la palabra. Pero bueno, claro. vamos haciendo, por lo menos en esta noche, la introducción, la previa a este momento maravilloso. También recordamos que este domingo a la noche comienza un día muy especial también y que tiene que ver con el día de expiación, ¿sí? Del cual ya estaremos conversando. Si hay transmisión, si no hay transmisión, de eso ya estaremos hablando porque estaremos encontrándonos presencialmente muchos de los que nos estamos viendo aquí y bueno, de eso estaremos hablando, a ver qué sucede, pero por lo pronto comentarles que ya el viernes que viene la escuela sabática va a comenzar un poquito más temprano, en vez de a las 9 de la noche va a comenzar a las 5, porque va a haber a las 5 de la tarde la escuela sabática, a las 7 un tema y a las 8:30 otro tema, así que ya van a saber por qué es que vamos a tener un, O sea, un, ya van a hacer transmisiones directas un desde Córdoba. momento antes de la elección. Pero en vivo, en vivo. Salvo la escuela sabática, que va a ser vuelta grabada, vamos a estar con Claro. Roberto. Salvo eso, lo demás va a ser en vivo, ¿sí? Creo que me van a tener a mí, ahí, comenzando el viernes con el primer tema, la introducción a esta semana, a este momento, a esta fiesta de Cabañas titulada A Cara Descubierta. Eh, Ujú. Pensaba en la introducción, Martín, y lo digo para refrescármelo. Perdón, ahí veo que han puesto un video muy lindo y gracias ahí, no sé si fue Roberto, para promocionar esto. Todavía se encuentran las inscripciones abiertas para aquellos que quieran participar. Y nada, si ustedes quieren ir los 9 días, pueden ir los 9 días. Si quieren ir menos, pueden ir menos, ¿sí? Y lo que son los costos es para pagarse la estadía y para pagarse el almuerzo. Así que nada, está abierto y si Dios te está poniendo hoy en el corazón para asistir, te invitamos para hacerlo. Vos sabés que miraba la introducción de este video y decía, participan tal y tal y tal, pero bueno, es viejo el video. Y decía, no está Martín, no está Néstor, y bueno, se van sumando cada vez más hermanos Sí, acá a la presentación. Y bueno, la verdad que contento, Martín, de compartir nuevamente con vos el repaso de esta lección. Ya va. La semana pasada comenzamos, y les recordamos a aquellos que quieran descargarla, ingresar a tiempodereunión.com. La lección se titula El amor ágape de Dios, ¿sí? ujú. Y es una lección escrita por el hermano Daniel Benjar, donde hablamos acerca de este amor ágape. La semana pasada vimos que Cristo es la imagen de Dios y hoy nos vamos a meter en cómo Jesús leía el Pentateuco, cómo Jesús leía la ley, ¿sí? La primera parte la vamos a estar desarrollando hoy y la semana que viene la segunda. Antes de Bien. meternos, Martín, con el tema, antes de abrir la Biblia, y los invitamos a buscarla y demás, le vamos a pedir a nuestro Padre, ¿te parece, Martín? Para Sí, sí. que nos guíe, nos acompañe y nos dirija en este estudio. Te invito, Martín, Bueno, ahí. bueno. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, agradecemos por este día sábado que nos estás dando, regalando, Gracias, como todo Padre. lo que has hecho con cada uno de nosotros, Señor, que nos has dado todo por gracia y que disfrutamos de este momento en compartir tu palabra. Pedimos tu presencia, pedimos tu bendición, tu compañía y que prepares nuestra mente y nuestro corazón para repasar, Señor, esta lección, que nos des Amén. la capacidad de ser puntuales en este tema tan amplio y que todo lo que digamos sea, Señor, el disparador para poder seguir conociéndote. Agradecemos Amén. todo, Señor, en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén.
Amén. Y como bien decía Martín, ahora nos vamos a meter en un tema del cual le pedimos al Mm, Padre, y así creemos y agradecemos a nuestro Padre, porque nos va a dirigir, ¿sí? Y sabemos que va a ser así, para ser sintético, en un tema que hay mucha tela para cortar. El título de ujú, la lección se llama Jesús y el Pentateuco, ¿sí? El Pentateuco son los primeros 5 libros de la ley, ¿sí? Los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y es la lección número 2 de esta lección. Esto lo puedes leer ahora, lo puedes ver ahora, pero ponele que lo querés tocar en otro momento. Bueno, estos videos también van a estar acá para ayudarte en el repaso de este estudio, ¿sí? ujú. Y la lección tenía un texto de memoria, lo puedes tener de memoria o puedes tomarlo como el texto más importante de la lección, el que resume, sintetiza estas cuestiones, y dice Jesús en Mateo 5:17: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Y este es el gran disparador a la hora de ingresar en cómo Jesús consideraba el Pentateuco, ¿sí? No vino para abrogarlo, vino para cumplirlo. ¿Y qué significa esto a la luz de expresiones como las que vamos a leer a continuación? En la primera pregunta, Martín. Sí. Antes de leer la pregunta, de Dale. compartir la pregunta, vamos a recomendar lo que recomienda el folleto: leer. Leer para poder tener un panorama más claro y más amplio de lo que nosotros podemos decir. El capítulo 31 del Deseado de toda la gente, que se Ajá, titula El Sermón del Monte, ¿eh? gran Y capítulo. sí, gran capítulo, porque nos ayuda a ver la posición en la cual Cristo respondía con amor, con autoridad, todo lo que le venían a decir o a incitar. Así que, si bien ya leímos el versículo de memoria, vamos directamente a la pregunta número uno, y dice: ¿qué le fue dicho a los antiguos? Mateo 5:38 comienza diciendo: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Y si bien no es el capítulo 31 del Deseado la nota que vamos a leer, es otro libro que complementa perfecto, todo esto es tan amplio que por ahí preferimos explayarnos en, en, en respuestas propias, sino ir directamente a los textos bíblicos, a la palabra de Dios y a la palabra inspirada, para que el Señor pueda ir obrando en la mente de cada uno. Entonces, si Amén. leemos, yo te invito a que yo leo es muy amplia la cita, así que yo leo Ujú. esta hoja y te dejo la siguiente, Perfecto, ¿sí? perfecto, Martín. Estas palabras eran una repetición de la enseñanza del Antiguo Testamento. Es verdad que la regla ojo por ojo, diente por diente se hallaba entre las leyes dictadas por Moisés, pero era un estatuto civil. Nadie estaba justificado para vengarse, porque el Señor había dicho: no digas, yo me vengaré, no digas, como me hizo, así le haré. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer, y si tuviera sed, dale de beber agua. Toda la vida terrenal de Jesús fue una manifestación de este principio. Para traer el pan de vida a sus enemigos, nuestro Salvador dejó su hogar en los cielos. Aunque desde la cuna hasta el sepulcro lo abrumaron las calumnias y la persecución, Jesús no les hizo frente, sino expresando su amor perdonador. Por medio del profeta Isaías dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca.
Desde la cruz del Calvario resuenan a través de los siglos su oración en favor de sus asesinos y el mensaje de esperanza al ladrón moribundo. Cristo vivía rodeado de la presencia del Padre y nada le aconteció que no fuese permitido por el amor infinito para bien del mundo. Esto era su fuente de consuelo y lo es también para nosotros. El que está lleno del Espíritu de Cristo mora en Cristo. El golpe que se le dirige a él cae sobre el Salvador, que lo rodea con su presencia. Todo cuanto le sucede viene de Cristo. No tiene que resistir el mal porque Cristo es su defensor. Nada puede tocarlo sin el permiso de nuestro Señor y todas las cosas cuya ocurrencia es permitida a los que aman a Dios les ayuda a bien. No sé si querés comentar algo, Martín, de esta cita. Hay un montón de cosas para hablar, ¿verdad? Hay mucho, pero uno, lo primero que destila todo esto es el carácter de Cristo, Mm, el carácter de Dios, en es contraposición con el nuestro. totalmente. Y cada vez que uno, o en lo personal, vemos cómo ha reaccionado él en ese relato en los evangelios cuando está frente a Herodes y en ese juicio en donde lo abofetean, en donde le pegan, y sus palabras tan justas y certeras, este, nos hace meditar muchísimo porque es el carácter que nos gustaría tener. Amén, amén. Vos sabés que a mí me gustaron 2 partes de esta cita, una en particular. Una que Ujú, me lleva a un relato histórico, viste, que dice que ojo por ojo, diente por diente, se sí, hallaba en la ley de Moisés, pero era un estatuto civil. Vos sabés que en las leyes de Hammurabi, en las leyes de Babilonia, de Asiria, por ejemplo, si un arquitecto hacía una casa y la hacía mal, y esa casa se caía sobre los ocupantes, el arquitecto tenía que morir de la misma manera eh, que había muerto la gente por la desgracia de la mm, mala construcción, ¿sí? Entonces, estaba en la sociedad y en la cultura que de la manera que vos habías hecho algo, vos tenías que recibir exactamente lo mismo. O sea, cada pecado, cada desgracia tenía que recibir su castigo. Ahora, lo que me gusta esto, la parte final, la última cita dice que Cristo mm, vivía rodeado de la presencia del Padre y sí, nada le aconteció que no fuese permitido por el amor infinito para bien del mm, mundo. Y esto es interesante porque Pedro dice, Pablo dice, ¿no? Que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y qué diferente viviríamos si pensáramos de que, bueno, el ojo, ¿sí? O la desgracia esa, no necesita ser pagada de la misma manera de la cual yo fui afectado. ¿Sí? Es terrible esto, ¿no? Porque nos sale el sí, indio. Me rayaron el auto. Uy, ahora vas a ver cómo le voy a rayar el auto al otro. O le voy a hacer esto, lo otro al vecino. Nos sale. Pero si entendiéramos que todo lo que nos pasa alrededor no acontece, o sea, dice, nada le acontecía que no fuese permitido por. ¿Y si esto lo está permitiendo? O sea, si hay una lección ahí, si entendemos que eso también nos ayuda a bien nuestro. sí. El tema del carácter permisivo, a mí la verdad que empezar a entenderlo a la forma como Dios permite, a mí me dio vuelta la cabeza. Totalmente. Y te En digo toda que no época hace de mucho, paz. sí, en Pascua creo que fue que Roberto tuvo un tema que se llamaba así, y, y me vino una cantidad de entendimiento Wow, y aplicándolo con todo lo que estamos y estamos viendo y entendiendo y conociendo en este tiempo del fin. La verdad que conocer el carácter permisivo de Dios te hace entender muchas cosas, muchísimas amén. cosas.
Bueno, lo dejamos ahí. Yo sé que los Sí, hermanos van sí. a seguir sacándole jugo a esta cita, pero queda otra parte más y me gustaría que Ujú. nos acompañen ahí en el repaso de esta cita. Dice: "Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2". Mandó Jesús a sus discípulos que en vez de oponerse a las órdenes de las autoridades, hicieran aún más de lo que requerían de ellos. En lo posible, debían cumplir toda obligación, aún más allá de lo que exigía la ley del país. La ley dada por Moisés ordenaba que se tratase con tierna consideración a los pobres. Cuando uno de estos daba su ropa como prenda o como garantía de una deuda, no se permitía al acreedor entrar a la casa para obtenerla. Tenía que esperar en la calle hasta que le trajeran la prenda. Cualquiera fuese las circunstancias, era necesario que fuera devuelta la prenda a su dueño Mm, antes de la puesta del sol. En los días de Cristo se daba poca importancia a estas reglas misericordiosas, pero Jesús enseñó a sus discípulos que se sometieran a la decisión del tribunal, aunque éste exigiese más de lo autorizado por la ley de Moisés. Aunque demandase una prenda de ropa, debía entregarla. Todavía más, debía dar al acreedor lo que le adeudaban. Y si fuera necesario, entregar aún más de lo que el tribunal le autorizaba tomar. Y al que quiere ponerte pleito, dijo, y quitarte la túnica, dejale también la capa. Y si los correos exigen que vayáis una milla con ellos, debéis ir 2 millas. Añadió Jesús: al que te pide, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. La misma lección se había enseñado mediante Moisés. No endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu corazón contra tu hermano pobre, ni abrirás a él tu mano liberalmente. Y en efecto, perdón, sino que abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesites. Este pasaje bíblico aclara el significado de las palabras del Señor. Cristo no nos enseña a dar indistintamente a todos los que piden limosna, pero dice, en efecto, le prestarás lo que necesite, y esto ha de ser un regalo antes que un préstamo, porque hemos de prestar no esperando de ello nada. mm, Nuevamente, hay muchas cosas acá para sí, mencionar. Yo vuelvo con el principio de la cita anterior, de que a Jesús nada le acontecía que no permitiese el Padre, la voluntad permisiva de Dios, y poder entender que en esa voluntad permisiva nos apela a la misericordia. Si te piden uno, dos, ¿sí? O sea, misericordia. Si es mm, siempre excederse, como decía Rogerio, me acuerdo en esas charlas que teníamos, excederse para el lado de la misericordia, siempre más, ¿sí? mm, Nunca menos. Nosotros, viste que habla de estas 3 categorías, los santos, los justos y los que temen mi sí, nombre, sí, y el justo es el que busca las cosas justas, ¿no? O sea, Dios me pide el diezmo, el 10, ¿no? No más. Pero mm, a nosotros se nos llama, a los que siguen al Cordero de Dios por donde quiera que va, un poco más, ¿sí? Siempre para el lado de la misericordia, y vemos ahí también que así también fue la manifestación del carácter de Cristo, ¿sí? Entonces, el ojo por ojo, diente por diente se desdibuja cuando vemos esto a la luz de lo que es la espiritualidad de la ley. O sea, cuando claro, vemos el trasfondo, la misericordia vence a la justicia en términos humanos, hablo de la justicia, ¿verdad? claro. Y una actitud totalmente donde el egoísmo quedó desapareció el egoísmo. O sea, Totalmente. claro, o sea, totalmente opuesto una actitud a la otra, un Van, carácter van al otro, con un claro, carácter, perdón. un carácter al otro. O sea, Amén, un carácter egoísta donde todo amén. es yo, donde está el Soy el reino centro. del ego versus un reino en donde la esencia es dar. Amén, Mm, amén. buenísimo. Bueno, Martín, continuamos ahí entonces con la cita. La pregunta 2 dice: ¿cómo les fue dicho específicamente? Vimos que dijo Dios, o sea, decía ojo por ojo y diente por diente. Ahora, ¿cómo les fue dicho? Vamos a buscar en Éxodo 21, 23 al 25, y dice: mas si hubiere muerto, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe, ¿sí?
más si hubiere muerto pagarás esto. O sea, no se lo pagás en vida a la persona, independiente, pero esto ya es un punto importante. Eh, y en Levítico 24, 19 al 20 dice, y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Y es interesante que lo que estamos leyendo acá, lo que primero nos trae es condenación. Y si eso fue lo primero que leíste hasta acá, lo vamos a repetir este principio la semana que viene con la parte 2 de esta lección. Pero lo primero que nos tiene que traer acá, la misma palabra que entendemos que Dios trae su palabra para salvación, lo primero que hace es condenarnos, ¿sí? Y que si nosotros lesionamos a alguien, en nosotros va a acontecer exactamente lo mismo que le produjimos a otro, ¿sí? Me llama la atención esto, Martín, si querés comentar algo acá, esto de que Sí, si hubiere muerte, perdón, si hubiere muerte, no si hubiere muerto, si hubiere muerte pagarás vida por vida, es decir, había que matar. Y entramos acá que en el contexto del ojo por ojo, diente por diente, hay que violar una ley para compensar otra. Y esto nos trae condenación, porque en la medida que yo mato, en la medida que pago vida por vida, ahora yo también soy condenado porque violé el sexto mandamiento. Pero claro. bueno, digo, en principio pareciera todo muy justo y sin embargo no está diciendo, ¿y qué hago ahora con ¿Por esto, qué? Martín? Claro, ¿por qué? O sea, estos dos versículos nos vienen en la lección porque Jesús dijo, oíste que fue dicho. En la Ujú, ley, ahí está. En la ley, ahí en está. el Pentateuco, ahí está. Ahí está. Ahora, ¿cómo lo lees? ¿Cómo lo Bueno, leemos? avancemos y Ahora, tratemos de verlo esto a la luz de Cristo, cómo se resuelve. exactamente. ¿De quién recibió Moisés lo que escribió? ¿De quién recibió Moisés lo que escribió? Y este versículo es fabuloso porque dice en Juan 5, 46 y 47, dice, porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Es evidente que lo que Moisés escribió lo recibió de Cristo. O sea, acá este versículo nos está diciendo que Moisés escribió de Cristo, pero a su vez recibió de Cristo lo que tenía que escribir. Esta revelación así, me acuerdo en la lección de la Biblia, la primera de todas, cuando ingresamos con este tipo de pensamiento, yo siempre había entendido que escribió de Jesús, o sea, estaba haciendo como un Claro, relato acerca de él, pero no que estaba escribiendo de él, o sea, de Cristo estaba escribiendo, o sea, por medio de él estaba escribiendo lo que escribía también. Y, y y, de quien y él recibió, lo está recibiendo de él. claro, es, Qué es, es, tremendo. es tremendo. Y Pedro lo dice en Lo dice. 1 de Pedro 1, verso 10 en adelante, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Wow. Bueno, creo que se responde ahí, ¿no, Martín? La Sí, pregunta de quién lo recibió totalmente. de Cristo mismo, ¿no? Cristo. Ujú. Escudriñaban la persona y el tiempo que indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. O sea, Exacto, En Moisés estaba ese Espíritu. exacto. Creo que la lección pasada Y habíamos hablado acerca de esto, sí, de que la promesa del Espíritu, eso ya la tenían. O sea, Saúl tuvo ujú. el Espíritu los pastoreaba. Vamos a la nota 2. La nota 2 dice, Cristo no solo fue el que dirigía a los hebreos en el desierto, el ángel
en quien estaba el nombre de Jehová, y quien, velado en la columna de nube, iba delante de las huestes, sino que también fue Él quien dio la ley a Israel. En medio de la terrible gloria del Sinaí, Cristo promulgó a todo el pueblo los 10 mandamientos de la ley de su Padre y entregó a Moisés esa ley grabada en tablas de piedra. Fue Cristo quien habló a su pueblo por medio de los profetas. El apóstol Pedro, escribiendo a la iglesia cristiana, dice que los que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Volvemos a repasar 1 de Pedro 1, versos 10 y 11. Es la voz de Cristo la que nos habla por medio del Antiguo Testamento. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 19:10. Es como que nos adelantamos a la nota, Ya lo contestamos. Esta cita está comenzando muy la buena. conclusión. ¿Te Sí. acordás cuando estudiamos el tema acerca de el Espíritu Santo es Cristo? Y esta cita dice, es la voz de Cristo la que nos habla por medio del Antiguo Testamento. Cuando hablamos de el Espíritu, el testimonio de Jesús es el Espíritu de la profecía, está hablando acerca de esto, de que Jesús Ujú. estuvo hablando a lo largo del Antiguo Testamento. Es ese Espíritu que estuvo hablando a lo largo de todas las edades. Y me hago la pregunta, Martín, está bien, ahora ya vemos que no es solamente una ley legal, lo que escribió Moisés de ojo por ojo, diente por diente. O sea, Cristo estaba hablándole también por medio de Moisés. ¿Y Ujú. ahora cómo entendemos este pasaje, Martín? Porque hasta acá, bueno, era, una ley, era algo legal. Dimos algunas pistas, pero como para mantener ahí también la atención. O sea, ¿cómo entendemos este pasaje? Y en la pregunta 4 dice, ¿cómo continúa diciendo Jesús? Así que vamos a ver un poco cómo resuelve Jesús mismo lo que está pasando aquí. Y nos dice también cuáles son las primeras palabras del versículo 38. Entonces vayamos de vuelta. Mateo 5, 38 al 42 dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera poner a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. Al que te pide, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Entonces, ¿cómo continúa diciendo Jesús? Y está buena la segunda pregunta, porque viene en relación a esto. ¿Cuáles son las primeras palabras del versículo? Oíste que fue dicho, Ujú. pero yo os digo. O sea, hay cosas que fueron dichas y hay cosas que él está diciendo. Pero me hago la pregunta acá, ¿y ahora cómo arreglamos esto? Porque pareciera que está contradiciendo a Moisés, y Moisés es que Dios de Cristo. ¿Sí? O Ujú. sea, oíste que fue dicho. ¿Y cómo resolvemos esto? Jesús continúa diciendo que no resistáis al que es malo. ¿Sí? O sea, no fuerces al otro. No lo conduzcas a tomar tu posición. Y si ocurre alguna situación como de herida, de violencia, uno no debiera responder de la misma manera, sino nos habla de devolver siempre con misericordia. ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo podemos armonizar lo que fue dicho con lo que dijo Jesús? ¿Será que oíste que fue dicho es lo que ellos escucharon? ¿O oíste que fue dicho esto y no lo que realmente está en la ley y que se estaban tomando de una partecita de la ley y no del contexto como lo leímos? ¿Será que ese es el tema y que Jesús está citando lo que yo digo, o sea, haciendo al espíritu de la ley? No sé, Mm. es Sí. un Eh, pensamiento. sí, fíjate que estamos detenidos en uno o dos versículos de todo el sermón. Tremendo. Y creo que más adelante se va a empezar como a desanudar el tema. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús tiene que decir esto? Y
Y tenemos que retroceder al principio del capítulo 5, quizás, para poder entender bien por qué Jesús está diciendo esto. Esa hacer énfasis en esa forma de hablar, porque estaban hablando y diciendo cosas que no estaban de acuerdo a lo que él estaba predicando. Y aparte Amén. ponía muy blanco sobre negro, por decir, las actitudes del reino de Dios versus El reino de las tinieblas. el Sí, sí, el reino reino de, de el reino de la religión que el hombre o que el enemigo por medio del hombre instaló, totalmente opuesta al reino de Dios. Bueno, entonces dejemos darle suspenso y Ujú. avancemos con las preguntas siguientes, donde podemos empezar a desarmar este punto. ¿Llama Cristo a tomar venganza o hay un llamado a renunciar a la retribución de la pérdida causada por el prójimo? ¿Qué es lo que no hay que guardar en el corazón en relación al prójimo? El pasaje de Levítico 19, verso 16 al 18 dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. En términos prácticos, ¿qué significa esto? De acuerdo al final del versículo 18, hacer esto o no hacerlo, ¿qué implica? Mm. Qué pregunta larga, hay varias. Hay ¿Llama a Cristo varios, a tomar venganza o un llamado a renunciar? De lo que aparece acá, de lo que leímos, Martín, no aparece un llamado a tomar venganza, hasta en lo más mínimo. O sea, hasta los detalles de, por ejemplo, chismear es igual a atentar contra la vida de tu prójimo. Me hace acordar a esto de la fruta del pecado en el jardín del Edén. O sea, algo pequeñito, porque esto no. eh, el pensamiento. el pensamiento, aborrecer en tu O sea, corazón a tu hermano. fíjate que el chismear ya es un acto externo, por decir así. Ya se manifestó el chisme, pero Jesús fue más todavía al pensamiento, ¿no? Es, Bueno, esto de no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, ya arranca claro, acá. es eso. Y es Ujú, interesante que lo ponen en relación a atentar contra la vida, o sea, chismear o aborrecer es igual que ujú, matar. La exacto. diferencia está en tiempo, oportunidades, circunstancia, pero estamos hablando de lo mismo. ¿Qué es lo que, y después en términos prácticos, qué significa esto? De acuerdo al final del versículo 18, hacer esto o no, ¿qué implica? ¿Cómo lo ves, Hacer Martín, eso ahí? o no es, ¿me permito dominar por mis impulsos o le pido al Señor poder para que Él obre en mí y que me dé la paz y la tranquilidad que Él me promete, aferrarme a esa promesa y permitir que Él obre en mi vida? Y Él mismo dice, mía es la venganza. Obviamente que nuestra venganza es muy distinta a la de Dios. Totalmente. Entonces, si nosotros le pedimos a Él, pues ya estamos parados después de estos 6 meses de estudio con el pacto, empezamos a entender que si nosotros queremos hacer algo, estamos parados del otro lado. Si aprendemos a confiar en Dios y que Él obre en nuestra vida, Él cumple las promesas, las cumple sí o sí en Cristo. Entonces, si Cristo mora en mi corazón, que es una promesa de Él y la cumple, entonces no me paro ya más en mi ego, en mi yo, y permito que Él tome las riendas de mi vida. ¿Me vengo? Totalmente. No, no, no te vengarás, dice, ni guardarás rencor. O sea, esto lo podemos tomar como una
¿Como una orden o como una promesa? ¿Cómo lo leo? Totalmente, Martín, totalmente. ¿Mm? Meditaba, mientras hablaba, meditaba en esa parte del pasaje, no te vengarás ni guardarás rencor. Jesús nos llama a tomar venganza. Sin ¿Mm? embargo, leemos ojo por ojo y diente por diente. Entonces tenemos que encontrar una respuesta donde armonicen estos dos puntos. Jesús dice ojo por ojo y diente por diente, pero también dice no te vengarás. Ujú, Y las dos están en la palabra, las dos están en la escritura. Eh, y esto es lo interesante, ¿verdad? Que ambos conceptos armonizan y no están en, digo, el de traer la condenación a nosotros y el de proveer también la misma escritura, un medio de, como bien decís, ¿no? Leerlo como una promesa, habilitar una gracia, una misericordia a nosotros para poder, eh, para que esto sea práctico en nuestra vida. ujú, Y pensaba mientras hablaba de esto ¿podían los que escuchaban a Jesús pensar que estaba abrogando la ley y los profetas? mm, ¿Qué es entonces lo que Cristo les tiene que aclarar y declarar? Mateo 5, 17 al 18, Jesús dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo esto se haya cumplido. Seguimos en el suspenso, Martín, perdón que sí, te lo diga, pero seguimos en el suspenso. ¿Por qué? Porque Jesús les aclara que no está contradiciendo el ojo por ojo, diente por diente, pero no es como escucharon ellos. Oíste que claro. fue dicho eso, pero no es como ustedes están escuchando esto, porque también la Escritura dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo y no te vengarás, y es Jesús mismo el que lo está diciendo. Entonces, Ujú, es interesante que Jesús, sabiendo que podían escuchar e interpretar eso, aclara que Él no vino a anular la ley de los profetas, lo vino a cumplir, ¿sí? Y esto lo declara acá, y es un versículo súper conocido como ujú, adventistas, pero no hemos puesto como adventistas también a considerar estas contradicciones. claro. Entonces, bueno. Ujú. Eh, y si uno retrocede, o sea, Jesús empieza el sermón con un discurso, con un sermón, como bien dice el título Ujú. del subtítulo, totalmente eh, en oposición a lo que, a lo que los líderes religiosos imponían. Y él viene con un mensaje totalmente este, revolucionario, por decir así, ¿no? Y entonces, no piensen que vengo a decir tal y tal cosa. Así que, bueno, vamos a las 7. Vamos a las 7. ¿Qué vivió Jesús? ¿Mateo 5:38 o Mateo 5:39 al 42? Y ahí estaban marcadas, ¿te acordás, Martín, que te comenté? Lo dejé para que lo recuerden, Sí, nada más. bien, está bien. En esta forma de vivir, Cristo reveló cómo es el Padre. Mateo 5:38 dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que te quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Y Lucas 23, verso 34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Es muy interesante. Ojo por ojo, diente por diente no les dio. No los No, colgó después a todos los demás en una cruz. No hay registro de Jesús después colgándolos en la cruz a Caifás, a Anás, a Pilato. o a los romanos que lo estaban clavando en ese momento. Podría haber resucitado, o sea, resucitado, podría haberle dicho, ahora voy a cada uno, los voy a buscar hasta en sus sueños, ¿no? Ahora les voy a vender yo la ropa a los romanos. Ahora, ojo por ojo, diente por diente.
Y sí, se cumple. Debería de cumplirlo, no, no es así. Mm. Eh, Nota 3, No, y compartimos la pensaba, ¿no? En esta forma de vivir, sí, ¿Cristo reveló cómo es el Padre? Yo entiendo que sí, o sea, porque acá podemos ver, Jesús le decía: "Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen". ¿Y será que el Padre no los quería perdonar? Eh, y hay un pasaje, creo que lo leímos la semana pasada, o lo leí en el Camino a Cristo, mejor dicho, donde, Jesús les dice a sus discípulos que le iba a rogar al Padre, pero dice: "No es", eh, pero como que no así, ay, no me acuerdo, es Juan 15 la referencia, pero como que el Padre mismo los ama, dice. Pero no, como que no hace falta ni que Él se los pida, porque el Padre mm, mismo iba a rogar por ellos, el Padre mismo iba a velar por ellos. Y me da la sensación de que cuando leemos Padre, perdónalos, pensamos que el Padre está ofendido y que el Hijo está intercediendo y está mostrando amor. mm, Pero lo que está mostrando es el deseo del Padre. O sea, el Hijo claro, no hablaba nada que el Padre no quisiera hablar. exacto. Y y estamos viendo la revelación de lo que él estaba viviendo. Mm. Ah, bueno. Bueno, Nota 3. nota 3. Cristo Cristo hablaba de Dios, no como de un juez vengador, sino como de un padre tierno, y revelaba la imagen de Dios, y revelaba la imagen de Dios reflejada en sí mismo. Sus palabras eran como bálsamo para el espíritu herido. Tanto por sus palabras como por sus obras de misericordia, estaba quebrantando el poder opresivo de las antiguas tradiciones y de los mandamientos de origen humano, y presentaba el amor de Dios en su plenitud inagotable. Perfecto resumen para lo que Totalmente. estuvimos tratando de explicar hasta este momento. Es interesante, ¿no? Dios no es un juez vengador, es un padre tierno. Entonces ahí, Cristo rogando al Padre, le está rogando a alguien que estaba interesado en sus hijos. Y lo interesante acá habla nuevamente de que estaba quebrantando el poder opresivo de las tradiciones, de las Ujú, antiguas tradiciones, de los mandamientos de origen humano, ¿sí? Y en este sentido dice que tanto por sus palabras como por sus obras de misericordia. Es interesante que es allí, en la revelación del carácter de Dios, donde estaba poniendo, como vos bien decías, en blanco y negro, lo que el mundo oyó mm, que decía el Antiguo Testamento respecto de lo que Dios decía. Y acá entramos en un teléfono descompuesto. Cuando leemos la Biblia, ¿qué es lo que estamos leyendo? mm, ¿Estamos leyendo a la luz de Cristo o es que oímos que la Biblia dice que... sí. a- Eh, así como mencionamos hace un ratito el carácter permisivo de Dios, y ayuda mucho a entender eso, eh, otro otro tip, por decirlo, u otro entendimiento muy lindo y que trae mucha tranquilidad es ver, este, la condescendencia de Dios. La condescendencia, cómo Dios condesciende con el para poder hablar con el ser humano en su idioma, para que el ser humano pueda ser salvo. Y en esa condescendencia es donde de repente, este, cuando no vemos las cosas con el velo que es Cristo, tenemos la confusión que solemos tener. Totalmente. Sí, sí, Empezamos a ver, empezamos a ver nuestro rostro en ese claro, espejo. exacto. Ese es el gran problema. Nos estamos viendo a nosotros, porque oímos, o sea, estamos viéndonos. Y de eso Pregunta vamos 8. ujú, Hablar en dale, la yo me estoy adelantando, Martín, pues yo sé, pues, en la próxima lección vamos a repasar este puntito en particular. dale, Pero bien. bueno, está bueno que ya vayamos metiéndonos. Pregunta 8 dice: ¿en qué se resume la ley proclamada en el monte Sinaí? Mateo 22, 36 al 40 era la lectura sugerida y dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo:
amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, ¿en qué se resume la ley proclamada en el monte Sinaí? Podríamos decir el el amor. cumplimiento de la ley es amor, ¿no? O sea, como dice Mm, Romanos 13:10, en amor, como bien dijiste, Martín. Y si queremos desmembrarlo, el amor a Dios, amarás al Señor tu Dios, y el amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Este es el resumen. Y lo demás es la ampliación, ¿sí? Cuando ujú, sacamos un tema, el resumen es la abreviación de toda la ampliación que aparece en la ley de Moisés, entre ellos lo que leímos en en Éxodo 21, 23 al 25, ¿sí? Si fuera de muerte, pagarás vida con vida, o sea, todo eso se tiene que resumir en el amor, ¿sí? ujú, Y el tema es cómo estamos escuchando la escritura, ¿sí? La estamos pasando bajo este filtro del amor, lo estamos filtrando por este resumen, de esto depende todo, dice. ujú, ujú. Pregunta 9. ¿Cómo reaccionó el pueblo de Israel ante la proclamación de esa ley? Éxodo 20, 18 y 19. Lo leemos y después vamos a las preguntas. Dale. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. El Salmo 81:11 dice, pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Y el verso 12, los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. La pregunta dice, ¿qué hace Dios ante la dureza del corazón? ¿Qué vive consecuentemente el pueblo de Dios? El Señor, lo dice el versículo, los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Es, Es es, terrible eso, ¿no? es terrible, Es un padre, es la es un padre, mm, pues no deja de ser un pero padre, no deja de ser un padre, pero acá nos podemos ver que Dios no usa la fuerza, o sea, la podría usar, por supuesto que totalmente. sí, pero libertad de elección, en No donde acá resistáis, una no vez más resistáis el que es vemos, malo. exacto, mm, Entonces vemos acá, volviendo a la primera pregunta, reacciona el pueblo alejándose, pidiendo no que hable quiere, el hombre. no Quiere quiere escuchar al escuchar la hombre. voz, ujú, quiere escuchar al Entonces, hombre. cuando Jesús dice, oísteis que fue dicho, hay que preguntarse, ¿qué es lo que escucharon ellos? ¿Qué es lo que no querían escuchar? Querían escuchar a Moisés, no querían escuchar a Dios. ¿Por qué querían escuchar a Moisés y no a Dios? Porque Dios los iba a matar. Si Dios les hablaba, ellos iban a morir. El pueblo no lo oyó, no lo quiso a él, y Dios lo que hace es dejarlo a la dureza del corazón. Pero Dios envía a Jesús y lo envía para, bueno, ¿oíste que fue dicho esto? Sí, pero yo os digo, quiero que escuchen mi voz. El deseo de Dios no es, como decir, forzarnos, pero sí presenta su palabra, no quiere que seamos Claro, engañados. mm. Y Pero vos fíjate qué interesante porque hoy un montón de religiones actúan exactamente igual. mm, No quieren leer y escudriñar la Biblia, la palabra de Dios, y prefieren que les hable el líder de su iglesia, llámese lo que se llame. Y cuando o las uno doctrinas, las doctrinas, todo lo que viene del hombre, tradiciones de hombre, en donde te dicen, no, ya eso no, eso era antes, ahora no, eso es así, ahora no, pero son todas doctrinas y mandamientos de hombre, y la gente está acostumbrada ya por tradición a no escuchar la palabra de Dios. Y cuando uno presenta la palabra,
La ley produce ira, porque te enfrenta con la realidad. Así que es todo es todo un tema, ¿no? Bueno, nos vamos introduciendo, nos vamos metiendo en este asunto y en la pregunta 10 nos dice cómo se describe esa situación en los siguientes versículos. Jeremías 7, 23 al 26, 9, 13 al 14 y nos pregunta también, habiendo rechazado la ley de amor de Dios, ¿con qué se quedan? Así que vamos a buscar estas preguntas, la respuesta a estas preguntas. Dice, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Y en Jeremías 9, 13 al 14 dice, dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella, antes se fueron tras la imaginación de su corazón, y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Entonces, ¿cómo se describe esta situación en los siguientes versículos? Se describe nuevamente a un pueblo que a la salida de Egipto, en la liberación, ellos rechazan escuchar la voz de Dios, inclinar su oído y lo que deciden, habiendo rechazado la ley de amor de Dios, se quedan con sus propios consejos, ¿sí? Y define en Jeremías 7:24 que los propios consejos es la dureza de su corazón Mm, malvado. claro, Y en términos geográficos, ellos en vez de ir hacia adelante, hacia la tierra de Canaán, vuelven hacia atrás, vuelven hacia esclavitud, ¿sí? En vez de ir a la liberación, de reconocer que son hijos de Dios, vuelven hacia la servidumbre, de ser considerados nuevamente siervos, de tener que alcanzar un más alto ideal por lo que ellos puedan hacer y no por lo que Dios les promete por medio de su palabra, ¿sí? mm, Y entonces en ese sentido también dice que Dios les envía profetas, enviándoles de temprano sin cesar, pero ellos no oyen, no inclinan su oído, ¿sí? Son duros de mente, duros de cabeza, y lo que termina pasando es que al no escuchar la voz de Dios, termina siendo no solamente tras la imaginación de su corazón, lo que van a leer, lo que oíste que fue dicho, la mm, imaginación de su corazón, sino también en pos de Baales. Es decir, van a construir un Dios que también da ojo por ojo y diente por diente. Perdón, Martín, pero en la actualidad, sí, no hay dos religiones muy importantes en la actualidad que se están tirando entre bombazos una con otra y una le responde a otra porque la otra le tiró y es ojo por ojo, diente por diente y no están así manifestando cuál es el Dios que tienen. O sea, es total, esto, no es otra sí. cosa. Y el rechazar la voz de Dios, cuando la voz, cuando la palabra se hizo carne, fue lo mismo que le ocurrió ahí en el pueblo, en el Sinaí, lo mismo ocurrió en los días de Cristo y lo mismo está ocurriendo hoy en día, en este Totalmente. momento y en estos lugares. Así que bueno, ya sabemos qué es lo que ocurrió, ¿sí? Cómo se describe y con qué se quedó el pueblo de Israel cuando rechazó la ley de amor de Dios. Y habiendo rechazado esto, Martín, ¿qué pasó? Y habiendo rechazado la voluntad de Dios, ¿qué les da Dios? ¿Con qué voluntad se quedan? Ezequiel 20, del 23 en adelante, dice, también les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los esparciría entre las naciones y que los dispersaría por las tierras, porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo. Y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podían vivir.
Gran pasaje para responder varias preguntas que tenemos sobre lo que Dios habló en el Antiguo Testamento. Dios les da, Sí, habiendo rechazado todo, les da estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. O sea, los decretos los ujú, da Dios, no se los inventó Moisés. Eso lo tenemos que tener en claro, porque si no vamos a entrar en un problema. Pero lo segundo que tenemos que entender es que lo que les da es algo por lo cual ellos no podrían vivir, cosas que no son buenas para ellos. Y es lo que conocemos como el ministerio de condenación. ujú, O sea, en la misma exacto, expresión vamos a encontrar condenación y en la misma expresión, si seguimos hurgando un poquito más, vamos a encontrar un mensaje espiritual, ¿sí? El ministerio del mm, Espíritu. Pero claro, lo que primero les da el Señor a ellos que no querían escuchar es la condenación, que es lo que ellos ujú, estaban, es lo que había en el corazón de ellos. Porque claro. digo, perdón, Martín, no hubo condena, o sea, ¿de dónde arranca la condenación? ¿No arrancó en Adán? ¿No arrancó en el En pueblo de Adán, Israel? ¿No arrancó también sí, el pueblo de Israel? ¿No te queremos en el escuchar a vos, juzgar, Dios? en el juzgar de acuerdo a lo que habían ellos entendido o sea, en el caso de Adán, y que se repite, o sea, cuando uno entiende la experiencia de Adán, vemos que es copia y pega, copia y pega, copia y pega a lo largo de toda la historia. O sea, Totalmente, Adán dejó de escuchar la palabra, que es lo que estamos viendo, escuchó la palabra de Baal, escuchó la palabra del demonio, le llenó la cabeza de doctrinas de demonio, y esas son las doctrinas con las cuales Adán emite un juicio. Y son totalmente. las, y son las doctrinas que el Señor quiere erradicar de purificar, ya que estamos en estas fechas tan importantes, Él quiere purificar de nuestra mente, de nuestra Babilonia mental, purificarnos y limpiarnos. Por eso me Amén. llamó la atención que el pasaje anterior hablaba de los Baales y habla de los ídolos, y todo tiene que ver con esas doctrinas de demonio, ¿no? Em, Y avanzamos un poquito más, si te parece, sí, Martín, porque tenemos sí, sí. algunas cosas más para considerar. Nos Ujú, quedan ahí muy poquito ya para terminar, y sin embargo, nos quedan cosas muy importantes. La pregunta 12 dice: ¿qué otros ejemplos hay de estatutos y decretos que no eran buenos y que sin embargo Dios les dio? Así que acá ya vamos con los ejemplos. Por ejemplo, sí. Ezequiel 20:39 dice: y a vosotros, oh Jehová, perdón, y a vosotros, oh casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, andad cada uno tras sus ídolos y servirles, si es que a mí no me obedecéis, pero no profanéis más mi santo nombre con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos. Me suena a, ¿viste el padre que le dice a los hijos: "No metas los dedos en el enchufe"? Mm. Pero después de pasado un tiempo: mete el dedo en el enchufe, dale, mete el dedo en el enchufe". Bueno, no me querés Permisivo. escuchar, claro, anda con cada uno tras sus dioses. ¿Será que Dios le está diciendo: adoren falsos dioses? O sea, Dios ahora en un momento empezó a decirle a su pueblo que sí podía adorar No, dioses no, falsos, porque no no, lo que ¿por qué no les dijo: "No adoren a nad"? ¿Por qué hablo estas palabras? Nuevamente le tiene que hablar a un pueblo que no quería escuchar la voz de Dios, ¿sí? Y claro. les da palabras no buenas, por las cuales no podrían vivir. Mateo Eh, 19, 7 mm, al 8. ¿Los leo todos si querés, Martín? O igual, sí. si querés comentar. No, no, me viene a la mente de que una vez más vemos que los mandamientos de Dios son promesas. Sí, Porque si totalmente. el Señor te dice: "No tendrás dioses ajenos fuera de mí", es una promesa de que cuando escuchemos la voz de Él, no vamos a tener dioses ajenos. Por eso Totalmente. no nos puede estar diciendo: "No tengas dioses", tenés dioses. O sea, hay Tenemos algo para que hablar más. claro. Dale, 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 seguí porque Dale, Mateo 19, 7 al 8 dice: le dijeron: "¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla?". Él les mm, dijo: "Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así". Entonces vemos acá, como bien decía Martín, la voluntad permisiva de Dios, en este caso manifestada a través del profeta Moisés. mm, Moisés no dio carta de divorcio, Moisés permitió la carta de divorcio. Son cosas muy distintas, ¿sí? De darla a permitirla. ¿Y por qué la permitió?
por la dureza de vuestro corazón. Entonces, bajo este principio podemos encontrar que hay leyes en el Antiguo Testamento que fueron dadas por la dureza del corazón del pueblo que no quiso escuchar a Dios, y sin embargo, el mismo principio nos marca de que al principio no fue así. Claro, O sea, tenemos que rastrear. Por ejemplo, doy un caso, Martín, no está acá. El consumo de carne. Por la dureza del corazón, ¿sí? Dios, no sé si hay un ruido ahí con el audio, Martín, por las dudas. Ahí está, gracias, Martín. En un momento encontramos que el pueblo de Israel está pidiendo codornices, e incluso encontramos de que después del diluvio se le da acceso a la carne, pero en un principio no era así. ¿Y cómo era el principio? Génesis 1:29, comían frutas, comían semillas, comían de lo que se producían los árboles, e incluso después del pecado de los vegetales. Pero en un principio vemos que no era así, ¿sí? O sea, no había consumo de carne y es por la dureza del corazón que Dios permite, ¿sí? Los quería alimentar de maná y el pueblo quería otro alimento. claro, Vamos con otro ejemplo, Deuteronomio 17, 14 al 15. Cuando hayáis entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Y encontramos acá la ley, pero ¿cómo es que surge esta ley? ¿Sí? O qué hay de trasfondo, ¿sí? Porque Dios le dice, si van a tener rey, que sea de esta manera. Pero encontramos acá en 1 Samuel 8, 6 al 7, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey para que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Entonces, ¿cómo leemos Deuteronomio 17? Lo leemos también como la voz de un pueblo que está desechando a Dios. Y Dios le está diciendo, anden cada uno tras sus dioses, vayan tras sus reyes, vayan tras la carta de divorcio y cásense de vuelta y mantengan todo esto una gran fornicación. Sí, o sea, le está diciendo, esto es lo que está en tu corazón. claro. Y en la voluntad permisiva de Dios, Dios permite que el pueblo reciba, ¿sí? Aquello que está en su corazón. Perdón que estoy siendo tan repetitivo, ¿no? Pero Dios está permitiendo lo que el pueblo decide sin forzarlo. Exacto. Sí, obviamente que siempre con la intención de que puedan ver el pecado que había en su corazón. Y, Es que, es que la pregunta, Martín, claro, te podría hacer, ¿por qué Dios no les dijo, no, no les voy a dar reyes? Les va a pasar esto, así que no. ¿Por qué no les porque dijo estaban, directamente, no se van a divorciar? Yo odio el divorcio, no quiero esto. O sea, todo esto que estoy diciendo sí lo dijo, ¿no? Pero ¿por qué no fue más tajante acá? ¿Por qué no les dijo, ustedes están en porque el pecado? hombre está enemistado con Dios y Dios, volvemos al tema de la condescendencia de Dios que se tiene que bajar al nivel de ellos para que ellos lo puedan escuchar. Yo no sé si alguna vez intentaste hablar con alguien que no quiere tener razón, no quiere dar solamente los que hablan conmigo, no, pero, Claro. eh, pero supongamos con alguien que no tiene razón, pero hablo en el sentido de que está en un estado de locura, ¿sí? ¿Cómo podés hacerle entender algo, ¿sí? Y simplemente poder manifestarle los mismos gestos o la misma forma de ser de la otra persona Mm, hace que reaccione, ¿sí? Y hablo de esto en cualquier situación de la vida. Eh, ahora no se me ocurre alguna en particular, pero siempre imitándolo al otro, el otro es como que, pará, ¿qué estás haciendo? ¿No? Y le choca que, estaba haciendo esto yo, y si tal vez eras más tajante, sí iba a endurecer, pero si le mostrás tal cual es, al verse reflejado, mm, le choca. Entonces, Dios lo que está usando acá es el recurso del espejo. Le está mostrando a la ujú, gente lo que son ellos. Esta es la exacto. dureza que está en su corazón. Y lo hace de tal manera que no los fuerza a ellos tener que salir de ese lugar, pero sí reconocer de que este es un mal camino,
que no es el deseo de Dios Ujú, y que eso les conduce a la muerte. O sea, no, es un mal que se están haciendo a ujú. sí mismos. Estamos en la lección 2, ¿eh? Son 13 Sí, ¿no? lecciones, Ah, así que de repente vamos a estar expoliando alguna lección por ahí. supongo. Em, ¿Para qué vino Cristo? Mateo 5:17 dice: "No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir". ¿Qué conexión hay entre la misión de Cristo, versículo, con la misión de Cristo obtenida del estudio de la lección anterior? Tratemos de explicarlo. ¿Necesitaba la humanidad que Cristo le revelara en su vida la vida de Dios y el espíritu de la ley? Mm. A la luz de lo que venimos viendo y leyendo, y tratando de no cometer el error que fue el error de los otros, sino que es mi error. A la luz de todo esto, obviamente que era necesario. ¿Para qué vino Cristo? ¿Qué conexión hay entre la misión de Cristo establecida en este versículo con la misión de Cristo obtenida del estudio de la lección anterior? ¿Necesitaba la humanidad que Cristo le revelara en su vida la vida de Dios? Y obviamente que sí, porque a Dios Vo- no se lo conocía y no se lo conoce. Vos mismo mencionaste que nuestra mente carnal está en enemistad con Dios. Nosotros estamos enemistados con Dios, e incluso dice Pablo en Romanos 8 de que no puede ni quiere obedecer la ley de Dios, esta mente carnal. Mm, Entonces, ni puede. cómo podemos, o sea, cómo podemos nosotros que no queremos escuchar a Dios y que consideramos que si nos habla nos mata, cómo podemos entender qué es lo que nos está diciendo en su ley? O sea, nosotros estamos suponiendo, esto es una locura, ¿no? Nosotros estamos suponiendo que cuando leemos los primeros 5 libros de la Biblia, con nuestro entendimiento sin Cristo los podemos comprender. Estamos en un problema grandote. Dice, Si Cristo, a nuestra mente pecadora finita y con 6.000 años de pecado, no aparecía en carne para mostrarnos, ¿sí? O sea, tenía que haber venido en carne. Ya lo vemos que Dios habló de muchas maneras y en otros tiempos a los padres por los profetas. O sea, había revelación abundante. Podemos encontrarlo tanto en el libro de Moisés, ¿sí? En Levítico, por ejemplo, que leímos ahí, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Encontramos ahí la esencia y la espiritualidad de la ley y encontramos algunas cosas que ya nos tienen que empezar a hacer ruido. Podemos leer los profetas, Isaías, y empezamos a encontrar más cosas que nos hacen mm, ruido, de que es contradictorio, ¿sí? Con la experiencia del pueblo de Israel. No sé, salían con las armas y Isaías 2 dice que las armas van a ser de arado, ¿no? Van a ser instrumentos de arado, que no iba a haber más guerra. Pero después te aparece Cristo y te muestra en carne humana que es el Padre, o sea, que es la mm, manifestación de lo que haría el Padre, lo está haciendo Él. Nosotros no sabemos cómo leer el Antiguo Testamento. Claro que lo necesitamos a Cristo. Yo no sé, o sea, si me decís a mí, ¿oíste que fue dicho? Y para mí va a ser así, porque yo claro. no puedo razonarlo de otra manera. Si a mí me Ujú, dice el pastor, ojo por ojo, diente por diente, ¿y qué vas a hacer, Martín? En tu experiencia diaria, en lo práctico, bueno, si me hizo esto mi hermano, yo le voy a dar el doble, ¿no? claro. Pero no el doble de lo bueno, el doble de lo malo. Por lo menos lo justo, pero después si le puedo dar más, mejor, para que Mm. aprenda. Y sin embargo Es encontramos acá que así, Cristo, mm, cuando, cuando uno habla de otras denominaciones respecto de la ley y uno ve cómo reacciona esa otra gente respecto de la ley, eh, es la misma reacción que hoy tenemos nosotros cuando vemos en el Pentateuco a Cristo. totalmente. Hay gente que no lo ve y cuando lo empezás a ver, ahí el pecado se manifiesta de una forma y es, y cuando se introduce la ley, pero es una experiencia personal. O sea, si uno lo mira como, ah, no, el otro, con el dedo acusador hacia el otro, pero es una experiencia personal que donde empezamos a ver el pecado abunda, pero sobreabunda la gracia. Amén.
Lo necesitamos. Sí, Hablando de vino para llevarlo a cumplir, Cristo, yo te yo moviéndose. amén. Mm, Perdón, Martín, se me colgó un cachito. No te escuché ahí, no, perdón. sí, 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 sí. No, es eso. Básicamente la idea es esa, que quede en nuestra mente y en la mente del oyente, el que nos está viendo, para que toda esta lección ayude, que es esa la intención, ayude para poder conocer mucho más a nuestro Padre Celestial y a su Hijo. Amén. Última cita de la noche, la leemos y con este pensamiento cerramos la lección. Dice, en la pureza de su vida había revelado al Padre y la gloria de Dios había resplandecido desde su carácter. La perfección del Padre se había manifestado ante los mundos no caídos, ante las inteligencias celestiales y ante los hombres pecadores. Y aquí encontramos nuevamente, ¿no? Esto que, como bien dice Martín, el resumen de lo que veníamos comentando, en la vida de Jesús se pudo ver todo esto, ¿no? La pureza de su vida había revelado al Padre. Y en la vida de Cristo podemos encontrar que fue una respuesta no solamente a nosotros, que nos quisimos escuchar, sino también vemos acá que fue una respuesta para las inteligencias celestiales, para los mundos Mm, no caídos. El tema de que el pecado tiene que ser castigado con muerte no arrancó en la tierra. Esto viene del cielo, ¿sí? Y viene de- del planteo que introdujo Lucifer en el cielo cuando empezó a disociar la justicia de la misericordia. ujú, Pero lo que nos plantea la Escritura es que la justicia es misericordia. Y eso lo vemos en Cristo. Cristo está constantemente revelándonos esto. Y tal vez para ir finalizando, en el mismo pensamiento de lo que nos planteaba Martín, yo creo que lo que estamos necesitando, Martín, a partir de ahora con esta lección, es colocarnos unas nuevas mm, gafas, ¿sí? Unas nuevas gafas que nos ayuden a leer el Antiguo Testamento a la luz de Cristo. Y lo que estamos viendo nosotros del Antiguo Testamento no es muy distinto de lo que estaban viendo ellos en la antigüedad, ¿sí? O sea, no es muy distinto. Dice 2 Corintios 3, 14 en adelante. O sea, los antiguos cuando lo leían con el velo de Moisés puesto en el rostro. Pero lo ujú, maravilloso, lo lindo, lo interesante y ese gran milagro es que Cristo nos saca a nosotros ese velo. Y es la promesa que tenemos hoy para cada uno de nosotros, que al leer por ejemplo, en este caso, Mateo capítulo 5, verso 38 al 42, Cristo nos saca el velo de lo que nosotros creímos haber oído, pero en realidad no lo estamos leyendo por completo, por no haber armonizado toda la escritura. Y acá encontramos que lo que estamos leyendo es la dureza de nuestro corazón. Durísimo, ujú, ¿eh? sí, Durísimo, Martín. Lo que me está diciendo Cristo es que lo que estamos leyendo acá es que nosotros estamos adorando, o sea, estamos adorando falsos dioses, un Dios falso, un carácter falso acerca de Dios, y estamos reflejando lo que está dentro nuestro. Y el deseo de Jesús es que lo veamos a Él. Así que bueno, este es el desafío. Por lo menos arrancamos acá. Sé que la mm, semana que viene estaremos hablando acerca de la siguiente parte, ¿sí? El de amarás a tu enemigo. Y ahí ya entraremos en el amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero Martín, mm. ¿alguna reflexión final? ¿Algo que quieras comentar que nos haya quedado ahí en el Eh, tintero? sí, no, pero lo que pasa es que se conectan con las lesiones que vienen. Es Bueno, más, vamos a hacer el spoiler. esta es la primera parte de la que viene y no, entonces invitamos a que sigan las lecciones, a que bajen el folleto, a que se involucren en el buen sentido con el conocer al único Dios verdadero y a su Hijo. Así Amén, que amén. creo que todo esto que estamos aprendiendo a ver es de muchísima, muchísima bendición y nos da una seguridad y una paz y una tranquilidad como nunca antes la hemos tenido en nuestra experiencia religiosa. Amén, Martín. Bueno, la verdad que fue un placer, Martín, estudiar esta lección con vos. Lo disfruté muchísimo. Bueno, gracias Hacía igual. tiempo.
espero que también los hermanos que nos acompañaron hasta acá, y les agradecemos también, nos hemos accedido a algunos minutitos, pero lo hayan disfrutado como nosotros y se les haya pasado este tiempo rápido como a nosotros también. Los vamos a invitar para despedirnos, antes invitándolos nuevamente a, si tienen la posibilidad, eh, sumarse, ya sea si están si están lejos, de forma virtual, pero si están cerquitas, qué lindo sería poder tenerlos cerca, poder tener la compañía de ustedes, aunque sea un fin de semana. Prográmense, no sé, los primeros 3 días o los últimos 3 días, ¿sí? Pero si pueden estar todos los días, qué bueno poder tener esa posibilidad. Y los invitamos a avanzar con fe, ¿sí? La verdad que a todos se nos ha hecho cuesta arriba en algún sentido, con alguna cuestión, pero al final de todo siempre nos pasa lo mismo, no fue nada. Todo ese no, no hace las bendiciones y dichas en particulares. Todos los días tiene bendiciones para nosotros. Pero estas fechas son muy especiales y queremos que lo puedan disfrutar junto con nosotros. Así que ahí los invitamos, escríbanos. No aparece ningún número en pantalla, pero nos pueden dejar abajo un comentario o escribirme a mí después en privado, a Martín lo mismo, ¿sí? Y nos ponemos en contacto para ayudarlos en lo que podamos ayudarlos. Los invitamos, Martín, también te invito a acompañarnos en oración y de esta manera vamos a finalizar con el estudio de esta noche. Amén. Querido y amoroso Padre que estás en los cielos, bendito Dios que estás constantemente hablándonos a nuestros corazones, Padre, gracias por seguir insistiendo, gracias Padre por ese amor que es inagotable y gracias Padre por esta gracia abundante, porque al enviar a tu ley, al enviar a Cristo, haces que salgan estas reflexiones tan lindas, estos pensamientos tan lindos, pero también tan caros y tan dolorosos, que desnudan nuestro corazón, que nos muestran cómo somos, con el único deseo que esta herida que se produce en nuestro corazón sea para saber que la necesitamos, Padre, para reconocer cómo somos y que te necesitamos a ti en nuestro corazón, para que todas estas palabras que hoy las vemos condenatorias, las podemos ver a la luz de Cristo como una gran promesa para nuestras vidas. Padre, hemos oído el Antiguo Testamento muchas veces ahora y te damos las gracias porque en estos últimos días estás revelando lo que tú dices en tu palabra. Gracias, Padre, porque al renovar tu misericordia nos da la posibilidad de salir de nuestro estado de rebeldía, de nuestro estado de dureza de corazón y por medio de tu amado Hijo Jesús, sacarnos este velo que tenemos y poder verte a cara descubierta. Padre, que al comenzar este sábado podamos disfrutar de este nuevo entendimiento y podamos recibir, Padre, gustosos, con el corazón abierto, todo lo que tenés para nosotros, aún que no hemos visto en tu palabra a la luz de Cristo. Gracias, Padre, por esta revelación de amor. Te pido, Padre, que te quedes con cada uno de aquellos que estuvo mirando hasta aquí esta transmisión. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Martín, feliz Bueno, sábado y feliz sábado para muchas todos. gracias. Muy feliz sábado para todos y hasta muy pronto. Hasta prontito.